Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos del StackMerm. Esta serie de videos que voy a publicar es una introducción práctica al StackMerm o a un conjunto de tecnologías de JavaScript que nos permiten crear aplicaciones web. Para aquellas personas que han escuchado del StackMerm, quizás les interese empezar con esto. Así que en esta serie de videos les voy a enseñar cómo crear una aplicación bastante sencilla. Y para aquellas personas que nunca han escuchado del StackMerm, el StackMerm es un conjunto de tecnologías de JavaScript que nos permiten crear una aplicación web entera utilizando un solo lenguaje de programación, JavaScript. Esto en otros años era un poco más difícil de creer porque en otros años, por ejemplo, si querías crear una aplicación web, tenías que conocer lenguajes de backend, lenguajes del frontend y otras tecnologías más. Hoy en día es mucho más simple crear una aplicación web utilizando un solo lenguaje. Y es lo que vamos a aprender en este video, o en esta serie de videos en realidad. Entonces voy a darles una introducción acerca de cómo funciona todo esto, pero a partir del siguiente video vamos a empezar con la creación. Primero les voy a enseñar qué es lo que vamos a desarrollar. La aplicación que estamos viendo nos permite poder interactuar con notas. Esta interfaz está desarrollada con React y en cuanto a la aplicación nos permite poder actualizar, eliminar, listar y editar notas. Y también vamos a poder crear usuarios, pero es una aplicación bastante simple para ver cómo hacer las operaciones más básicas. En cuanto a la interfaz está desarrollada con React y Bootstrap 4, pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a dar un clic aquí donde dice Create Node, que como puedes ver esto funciona con un enrutador, es decir, vamos a utilizar React Router y con Create Node nosotros vamos a poder crear una nota. Aquí selecciona el usuario que va a crear la nota, por ejemplo John en este caso, y vamos a colocar My First Note y luego en el contenido vamos a colocar tengo que hacer algo y vamos a seleccionar una fecha. En cuanto a la fecha vamos a utilizar un componente de React relacionado con un calendario. Entonces gracias a eso vamos a poder tener este calendario que vemos aquí. Vamos a seleccionar la fecha, vamos a darle en guardar y cuando guardamos me redirecciona a mi lista de notas y aquí está por ejemplo la nota que he creado. Mi primera nota, el texto que había creado, el usuario que lo ha creado y dentro de cuánto tengo que desarrollar esta tarea o esta nota que he creado. Entonces aquí le he colocado como una especie de fecha. Y muy bien, con esto ya tenemos una idea de que podemos crear notas y podemos listarla. Pero también puedo eliminarla. Por ejemplo, aquí tengo algunas notas que tienen textos cualquiera. Entonces puedo eliminarlo y puedo eliminarlo. Y de nuevo todo esto está siendo almacenado en una base de datos que es MongoDB. Y está desarrollado desde un servidor que es Node, junto con un framework que es Express. Es decir, el backend también es otro asunto. Pero con esto ya estamos desarrollando una aplicación que al final está utilizando un solo lenguaje. Ahora también puedo editar. Por ejemplo, tengo aquí una nota llamada Title1, puedo darle en Edit y aquí tengo de nuevo acceso al mismo formulario para poder cambiar las notas. Vamos a colocarle cualquier cosa, por ejemplo, vamos a colocarle My First Note. Y en cuanto al texto vamos a colocarle I have to do something. Ok, vamos a seleccionar una fecha, en este caso 27, vamos a darle en guardar y al darle guardar lo que hace ya no es crear una nota sino actualizarla como puedes ver. Entonces he actualizado la primera tarea con el título My First Note y como puedes ver podemos seguir haciendo las mismas operaciones, en todo caso eliminarlo y demás. Muy bien, y es lo que vamos a crear. Y adicionalmente en esta aplicación también vamos a crear usuarios, que es básicamente lo mismo que las notas, pero vamos a cambiar algo en la interfaz. Por ejemplo aquí yo puedo crear un usuario cualquiera, pero como me he equivocado puedo dar un doble clic y se elimina. O quizás quiero crear nuevamente un usuario llamado por ejemplo Faz, guardo y automáticamente se agrega a la lista como puedes ver. Entonces también vamos a crear esto. Todo lo que estás viendo lo vamos a crear desde cero. Vamos a crear carpetas, vamos a crear archivos y luego vamos a desarrollar el frontend. Entonces este proyecto que estás viendo es el que vamos a desarrollar completamente desde cero y va a estar dividido en varios videos. Esos videos ya están publicados en el canal, así que ya tienes acceso a todo el proyecto entero y vas a poder empezar a hacerlo. Ahora, para aquellas personas que quieren desarrollar este proyecto, tienen que saber ya las tecnologías que vamos a utilizar. Es decir, ya debes tener una introducción a React, ya debes saber qué es Node, ya debes saber qué es MongoDB y ya debes saber qué es Express. Y por suerte ya he creado curso de todos estos temas, así que te lo voy a dejar en la descripción. Y en todo caso, si no conoces ninguno de estos temas, primero te recomiendo que empieces con una introducción básica y práctica de esos temas y una vez ya tengas una idea ya puedas empezar con este proyecto. En todo caso, este video es para aquellas personas que ya tienen una idea. Si ya conoces esta tecnología, si quieres ponerla en práctica, pues este proyecto espero que te dé, digamos, una idea de cómo se desarrollan estas aplicaciones. Y luego también te voy a comentar qué es lo que sigue a partir de esta serie de videos. Ok, entonces con esto dicho, ahora sí vamos a empezar con la creación del proyecto. Ok, antes de que empecemos a crear nuestra primera aplicación, primero necesito explicarte qué es el StackMerm. Y el StackMerm es tan solo un nombre que detalla las tecnologías que vamos a utilizar para crear la aplicación. El StackMerm viene de las siglas de las tecnologías que lo conforman.
Es decir, la M del stack MERN hace referencia a una base de datos llamada MongoDB, que es una base de datos no SQL que utiliza JavaScript como lenguaje. La E del stack MERN hace referencia a Express, que es un framework de Node que nos permite poder crear una aplicación web de backend utilizando código ya preparado. La R del stack MERN hace referencia a Riad, que es una biblioteca / framework de JavaScript que nos permite crear interfaces. Y digo / framework porque básicamente, aunque es una biblioteca, en la práctica es más parecido a un framework que a una biblioteca. Y en cuanto a la N del stack MERN hace referencia a Node, que es un entorno de ejecución de JavaScript. Nos permite ejecutar JavaScript en nuestro computador. Entonces allí están las tecnologías que vamos a utilizar. Gracias a esas tecnologías vamos a poder crear una aplicación web entera utilizando simplemente JavaScript como lenguaje, a diferencia de otro tipo de aplicaciones que tenemos que combinar varios lenguajes y tecnologías. Entonces vamos a ver cómo interactúan estas tecnologías. Lo primero es pensar en el navegador. Cuando estamos en el navegador, por lo general utilizamos la interfaz que tenemos en el navegador para interactuar en una aplicación. Esto lo hacemos a diario cuando utilizamos una aplicación de Facebook, de Instagram y demás. Pero debes pensar que los datos que residen en esa aplicación no están en el navegador, sino están en una base de datos o están en un servidor. Es decir, al final los datos que tienes en tu perfil de Facebook, los datos que tienes en tu perfil de Instagram o cualquier otra red social o cualquier otra aplicación, al final están en los servidores de la empresa de esa aplicación. Y en este caso vamos a hacer lo mismo. Nuestra aplicación, si bien va a tener una interfaz que estará en el navegador y que estará desarrollada con Riad, los datos van a estar guardados en un servidor. Y para desarrollar el servidor vamos a utilizar Node.js. Node.js es una tecnología de JavaScript que nos permite poder ejecutar el lenguaje en nuestro computador, en nuestro sistema operativo. Es decir, por defecto JavaScript vive en el navegador, pero gracias a Node vamos a poder ejecutar ese mismo JavaScript en el servidor y de esta manera vamos a estar utilizando el lenguaje tanto en el backend como en el frontend. Y con Node podríamos crear nuestro servidor perfectamente. Pero el escribir código de Node puro va a ser muy verboso, es decir, para crear una aplicación web backend vamos a tener que escribir mucho código para tratar de hacer algo tan sencillo como enviar y recibir datos. Entonces es aquí donde entran los frameworks. Los frameworks, por lo general, son las tecnologías que más utilizan las empresas para poder desarrollar su aplicación. Es decir, por lo general, cuando quieres crear una aplicación, te interesa cómo empezar a desarrollar esa aplicación. No te interesa cómo manejar la memoria internamente del computador, no te interesa cómo guardar en memoria caché los datos, ni nada de eso. Es decir, quieres enfocarte en tu aplicación. Y los frameworks es lo que nos permite hacer eso. Los frameworks nos dan métodos y funciones para, consultar datos a una base de datos, para hacer peticiones a través de HTTP o ese tipo de tareas. Y el framework por debajo ya se encarga de guardar en memoria caché los datos, se encarga de manejar mucho mejor la memoria y cosas por el estilo. Entonces el framework nos da, por ejemplo, el esqueleto de nuestra aplicación. Es por eso que se llama framework. Y existen muchos frameworks en Node. En nuestro caso vamos a utilizar un framework llamado Express. Express estará instalado junto con Node para poder crear la aplicación de servidor. Y de esta manera es como vamos a tener nuestro backend. Pero adicionalmente al backend necesitamos también una base de datos. Y en cuanto a la base de datos, vamos a utilizar una base de datos no SQL, una base de datos llamada MongoDB. ¿Por qué vamos a utilizar MongoDB? También existen otras bases de datos no SQL y también existen bases de datos SQL. En realidad, puedes utilizar la base de datos que gustes. En mi caso, yo voy a utilizar MongoDB simplemente porque MongoDB es también otra tecnología de JavaScript. Es decir, es una base de datos que obviamente está desarrollada por una empresa, pero que el lenguaje de consulta que utiliza es JavaScript. Entonces al final vas a estar utilizando JavaScript en el frontend, JavaScript en el backend y JavaScript en la base de datos. Entonces no vas a tener que cambiar de lenguaje en ningún momento. ¿Y cómo se van a comunicar tanto el backend con el frontend? Bueno, para el backend y el frontend vamos a estar utilizando el protocolo HTTP, obviamente, para poder comunicarlo. Es decir, al final todas las aplicaciones web funcionan bajo este protocolo. Pero la única diferencia que va a haber aquí en esta aplicación es que vamos a tener que desarrollar algo llamado una REST API. La REST API no es más que una especie de recomendaciones que podemos utilizar para crear las URLs de nuestro backend, de nuestro servidor. Por ejemplo, en nuestro backend nosotros vamos a tener una API o una ruta de nuestro servidor llamada /API/nodes, que cuando la aplicación de Riad o la aplicación frontend consulte esta ruta, el servidor lo que va a hacer es devolverle los datos relacionados con las notas. Es decir, nuestra aplicación al final va a estar interactuando de esta manera. Luego también podríamos desarrollar otra ruta de nuestro servidor llamada /API/users, que cuando la aplicación de Riad consulte datos, el servidor le va a responder los datos de los usuarios. Y así podríamos crear más y más rutas. Y de esta manera nuestra aplicación podría consultar más y más datos.
Y básicamente es lo que vamos a hacer en esta serie de videos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar todo esto? Bueno, vamos a empezar por esta parte. Vamos a desarrollar primero el backend, luego vamos a conectarlo a una base de datos como es NoSQL y vamos a luego desarrollar el frontend. Entonces vamos a empezar primero por esta parte de la izquierda y luego vamos a continuar con la parte de la derecha. Muy bien, entonces con esto dicho, ahora sí ya podemos empezar a crear nuestra aplicación.